Y vamos al tema sobre la mesa. 70 años se cumplen del voto por primera vez de la mujer. A 70 años de distancia, ¿se puede hablar de un piso parejo para mujeres y para hombres? Es la pregunta que les pongo sobre la mesa a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y mi compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buenas tardes. El tema sobre la mesa es todo suyo. Ya apágalo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Raúl. Como siempre, el gusto de saludarnos en este tema sobre la mesa. A ver, 70 años es muy poco tiempo, ¿no? O sea, es poco tiempo y mucho, puede parecer mucho, pero la verdad es que es poco tiempo en donde las mujeres tienen acceso al voto. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación exactamente un 17 de octubre de 1953. Entonces, Víctor, creo que sí vale la pena de alguna forma repasar si esta demanda de paridad, esta demanda de igualdad sustantiva está operando, si de alguna forma estamos en este momento con piso parejo, Víctor, y me parece desde mi punto de vista que, a ver, sí hay por lo menos hay normas que hoy nos dicen que debería haber un piso parejo. Sin embargo, ya en la práctica, sí podemos tener todavía hoy muchos lugares, muchos resultados donde no tenemos exactamente este nivel de igualdad. Para empezar este comentario, Víctor. Sí, muy al estilo de las normas de nuestro país, ¿no? Hágase pero no se cumpla, ¿no? O sea, dice ese dicho, ¿no? Hágase pero que no se cumpla. Y de algún modo, pues sí, hemos ido reglamentando, hemos ido generando leyes, hemos ido generando nuevas políticas públicas que buscan precisamente crear ese piso parejo del que tú hablas, Raúl. Sin embargo, bueno, del dicho a la realidad hay trechos muy grandes todavía en este país, que todavía está dominado por una generación, pues, de la que me incluyo, de la que podríamos decir, jalamos todavía muchos rasgos de tipo misógino, machista, ¿no? En muchos sentidos. Por más que tratamos de aprender, y vaya que lo hemos intentado, y vaya que hemos entendido que la dinámica del mundo ya es diferente, lo cierto es que todavía los aspectos culturales predominan mucho, sobre todo cuando se habla de gobierno. Por eso sí, yo soy partidario de que al menos en cuanto a decisiones de quién debe de gobernar un país o quiénes deben de formar parte de los cuerpos de gobierno, debe de tener carácter obligatorio en este momento, porque si fuera por nada más la razón, y fuera nada más por la cuestión de tu capacidad, las mujeres no podrían avanzar. Hay otros aspectos donde sí creo que se debe de privilegiar el talento y la capacidad de la mujer para avanzar, pero en este caso, al menos en política, debe de ser obligatorio, porque nuestros políticos, nuestra clase política es machista, es sexista, tiene todos los defectos del mundo, y si no es así, no se avanzaría. Mi comentario para contestarte, Raúl. A ver, fíjate que no estoy completamente de acuerdo contigo. A ver, en la generalidad sí, pero a ver, estoy claro y coincido contigo que vivimos en una sociedad especialmente que tiene todavía estos visos machistas, no tengo la menor duda, no solamente en este ámbito de la política, sino en términos generales. Pero me resisto, Víctor, sí, con riesgo desde luego claro, de ser calificado sí. De alguna forma, es el tema de la capacidad. A mí me parece que lo que debe normar al ciudadano para elegir un gobernante, sí, no es exactamente el que le toque un hombre o le toque una mujer, sino sería a que sea una gente capaz, gente honesta, gente con todos los calificativos que se requieren, pero de alguna forma me parece que ese sería el primer factor que debería de imponerse, pero ante las circunstancias, sí, concuerdo contigo en que muchas veces sí lo que hace falta es tener ese piso parejo. Y estaba revisando algunas cosas. A ver, hemos avanzado. No quiero decir que no. Hoy tenemos, por ejemplo, de las 32 entidades en el país, sí, 10 estados son gobernados por mujeres. Esto era impensable. La primera mujer que fue gobernadora fue Griselda Álvarez, te acordarás, en el estado de Colima hace ya muchos años, ¿sí? Bueno, hoy las cosas han cambiado, hoy tenemos 10 entidades, no es la mitad, pero bueno, se ha venido caminando. Presidencias municipales.
Sí, de las más de 2,000 presidencias municipales que hay en el país, 1,444 son ocupadas por hombres y solamente 535 son ocupadas por mujeres. Datos del 2021, sí, de acuerdo a los resultados electorales. Es decir, ahí vemos que hay un desequilibrio total. Sin embargo, hoy podemos ver, por ejemplo, que en el gabinete del presidente López Obrador hay una gran cantidad de mujeres en la agenda de las secretarías. Quizás el primer sexenio que tiene más mujeres o que tuvo más mujeres, sí, desde luego, actuando en este nivel de secretarías. Hoy tenemos a 2 candidatas que van a buscar la presidencia de este país, sí, y que es muy probable que sea una mujer la que vaya a ser presidenta de este país. Es decir, se ha caminado, ¿sí? Sin embargo, sí me parece, y yo mismo me pregunto, ¿cómo evitar este tema? Que por cierto, hoy el INE y el Tribunal Electoral están obligando a los partidos políticos a que nominen, a que propongan, ¿sí?, 50% hombres y 50% mujeres. Y en el caso, por ejemplo, que es lo que da pie a este comentario, es lo que le está pidiendo el INE a los partidos políticos para que en la selección de sus candidatos a gobierno del Estado en las 9 entidades que van a elegirse en los próximos días sean exactamente 5 mujeres y 4 hombres. O 4 hombres y 5 mujeres, pero se está inclinando a que sea precisamente 5 mujeres sobre 4 hombres, de acuerdo a lo que ha sucedido en los años previos. Entonces, son reflexiones para que comparto. Sí, contigo. coincido. Sí. Sí, entiendo. Estamos aprendiendo, Raúl, juntos. Estamos no solo aprendiendo, sino tratando de encontrar cómo acceder a ese piso parejo. Que pues siempre los principios son complicados. Y mira, usando esta expresión, a ver si logro describir mi percepción y lo que creo. A veces en este país en el que somos muy duchos para mover las leyes, para cambiar las reglas, y donde predomina, y sigo insistiendo mucho, el machismo, sobre todo en la clase política, a veces más que tocar la puerta hay que patear la puerta. En algunos casos hay que patear la puerta para que ésta se pueda abrir y en otros hay que tocar la puerta. Pero en estos tiempos, al menos en esta decisión, se me hace que hay que patear la puerta para abrir de una vez el campo a las mujeres. Después, ya que predomine la igualdad, que predomine la capacidad, porque imagínate tú, si haces obligatorio que una mujer, que por ley una mujer tenga que ser gobernadora en tal estado, y si la capacidad no está de su lado, con todo respeto, ¿está Por más eso, del hombre? bueno, ¿O al revés? Ahí yo- es donde el criterio empieza a cojear. A ver, te pongo el ejemplo. Guerrero. ¿Quién gobierna en Guerrero? ¿Evelyn? No, o su papá? el papá, hombre. El Bueno, papá, a ver, todas por eso, luces. pero, Evelyn ni siquiera estaba en el escenario de la política, de no ser porque le quitaron la candidatura al papá. Pero la mujer ni siquiera se veía como gobernadora. Ahora es gobernadora y mira los resultados. Bueno, a ver, un estado que para mí esas tiene muchos problemas. Son las cosas, por eso es que hay mucho de simulación en esto y ahí responsabilizo directamente mucho a los partidos políticos. ¿Cuántas Sí. veces vimos a los famosos Juanitos o las Juanitas? ¿Sí? La gente, los partidos para cubrir la cuota de género, sí, nominaban, postulaban a mujeres que luego, sí, pues los sustitutos, sí, eran los suplentes, eran los que en realidad iban a tomar el poder, porque luego les mandaban pedir que pidieran licencia para que el sustituto o el suplente tomara el poder, ¿sí? O lo que sucedía también y sigue sucediendo, que los partidos políticos nominan, sí, para cubrir el tema de la equidad, nominan a un candidato y la suplente es la mujer, ¿sí? Entonces, a ver, todo este tipo de escenarios es lo que hoy vemos que los partidos se resisten de alguna forma a este tema de paridad. Y como bien dices, la burra no era arisca, se hizo. Claro, claro. Y aparte, Raúl, hay que ver esto. Mira, los partidos han sido
tremendamente irresponsables, porque en aras de ganar el poder, lo hemos visto, caray, cómo han postulado y colocado figuras impresentables, ineptas, ineficientes, corruptas, y después de que ya viene el trancazo y de que el Estado o el municipio paga las consecuencias, casi siempre de una manera muy dolorosa y en lo económico, ellos se lavan las manos y dicen, es que él no representa al partido, es que él no es el partido, y con eso ya dan por olvidado el asunto, cuando ellos fueron los responsables de haber encumbrado a ese personaje que casi siempre fue impresentable. Que no pase lo mismo ahora con las mujeres. Esa es la idea, ¿no? De que encontremos mujeres realmente capaces. Y vuelvo al punto, son las trayectorias, Raúl. Solo las trayectorias es el camino que nos permite poder encontrar quién es el perfil que más o menos nos garantice que va a haber un buen trabajo. Sí, y sí pienso y coincido contigo en que los partidos políticos generalmente son los responsables de la tragedia que muchas veces vivimos en este país, porque el partido político a lo que aspira es el poder, es el dinero, y si tiene que nominar a un futbolista como el Estado de Morelos, o un actor, a un hombre famoso simplemente. Es el caso de Jalisco, el papá del Checo. Dime qué carajos tiene que ver el papá del Checo con el triunfo del exitoso corredor de Fórmula 1, del Checo Pérez, y su papá cree que porque su hijo es un destacado piloto, sí tiene la posibilidad tiene los méritos, claro. ¿Y qué hacen los partidos? Lo nomina y lo mete a la lista de alguna forma, sí, un hombre que tiene características diferentes y quizás sea muy efectivo en el área empresarial y en el área de las relaciones públicas, pero sí, ¿qué es la primera pregunta que todos los mexicanos debemos de hacernos? ¿Qué ha hecho este candidato o esta persona, sí, por México, por su colonia, por su estado, por su país, para poder ser de alguna forma nominado? Eso a los partidos no les interesa. El partido lo que quiere es el poder y desde luego ocupar espacios, porque se convierten también en agencias de colocación, Víctor. Y hay que verlo, Raúl, no solo es el poder, es el dinero. Estamos tan subdesarrollados todavía y tan retrasados en ese sentido que hemos caído en lo más mezquino. Realmente el poder es sinónimo del dinero, de los recursos públicos, que eso es lo que les interesa a los partidos. Porque si fuera el poder, con la esencia de lo que significa el poder, no se comportarían como se comportan. Pondrían a los mejores gallos y a los mejores candidatos y a los mejores perfiles. Pero también sabes que, Raúl, hay que ser honestos, mucha de la culpa la tenemos nosotros. ¿Cuántas veces no han votado la mujer o el hombre? Porque es muy guapo. Porque es el más popular, porque es el que canta más bonito, o es porque el que he visto más en la televisión y lo he visto más en exposición de medios. O sea, también hay una gran irresponsabilidad del electorado que no razona su voto y se va por el hombre bonito, por la mujer arreglada, por el que habla bonito, por el que le vende espejitos, y ahí están las consecuencias. También tenemos responsabilidad los ciudadanos, Raúl. Totalmente de acuerdo. Pues sí, pero por lo pronto, con el tema de hoy, a ver, vale la pena, yo concluyo con esto. En lo que se refiere a la paridad y al paridad de género, sí es importante que de las 32 entidades, de alguna forma, hay solamente 3 estados que han que han publicado sus propias leyes estatales sobre el tema de paridad, que son el estado de Puebla, Yucatán y Jalisco. Los demás estados sí no han publicado su propia ley que de alguna forma tenga sus propias reglas, por lo que, bueno, la autoridad electoral también dice, bueno, si tú no tienes tu propia ley, se tiene que aplicar la de la federación, es decir, la federal, y eso es lo que de alguna forma hoy vemos como el Tribunal Electoral y el INE le están pidiendo a los partidos políticos que antes del 4 de noviembre, es decir, ya en unos días más, sí estén publicados desde luego todas las postulaciones con equidad de género, es decir, 5-4, 4-5, 50%, 50%, y eso desde luego vamos a ver finalmente cómo lo van resolviendo los partidos políticos. Puede cambiar los escenarios de varios, Víctor. Totalmente de acuerdo, Raúl, y quisiera hacer otra aclaración también, Raúl. Es importante
que veamos también la manera como han gobernado estas mujeres. Tú bien lo mencionabas, tenemos hoy en día por lo menos 10 mujeres que gobiernan a 43 millones de mexicanos, conservadoramente casi, o sea, el 34% de los habitantes del país están gobernados por una mujer. Sí es importante ver qué papel hacen estas mujeres en sus estados, cómo se comportan. ¿Son más honestas? ¿Son más eficientes? ¿Son más corruptas? ¿Son más ejecutivas? Han sacado, en ese terreno estamos parejitos, porque igual debe ser para hombres y mujeres la misma calificación. Sí, tenía la fama de que una mujer era mejor administrada, No una siempre. mujer de alguna forma más sensible a los temas y a los temas sociales. Es decir, a ver, digamos, las cualidades natas de una mujer, ¿sí? Pero bueno, Así en es. política a veces se escribe diferente, Víctor. Así es, totalmente, Raúl. Te mando un saludo. Un saludo. Es el tema sobre la mesa. Lo invitamos a que vea y escuche este podcast, en Spotify, desde luego, con todos los comentarios que vemos de alguna forma en el análisis que hacemos en el tema sobre la mesa.